Señor, queremos darte las gracias por la vida que tú nos das, por permitirnos estar juntos en este lugar, invocando tu nombre, alabándote, exaltándote a ti, Señor. Una vez más reconocemos que eres tú nuestro único Dios y Señor, y tú eres el Rey de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Acompáñeme al Evangelio de Juan en el capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así es que, ¿qué es lo que encontramos nosotros en estos 10 versículos, hermanos, que acabamos de leer? Era el primer día de la semana. ¿Y cuándo dijimos que era el primer día de la semana, mis hermanos? El domingo. Era el domingo. Y dice que era muy de mañana. Tan de mañana que estaba todavía oscuro. María Magdalena vio algo. ¿Qué fue lo que vio? Que la piedra que se había puesto en el sepulcro del Señor Jesús estaba movida. Y entonces ella de inmediato va con Pedro, va con Juan, según este evangelio, para avisarles. Ahora, ¿qué fue lo que les avisó? ¿Qué fue lo que les dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor. Dice la Escritura que ella corrió porque lo que ella vio fue que estaba quitada la piedra del sepulcro. Y ella llegó a una conclusión. ¿Y cuál era la conclusión? Se llevaron al maestro. Alguien se robó su cuerpo. Por eso fue corriendo y le avisa a Pedro y a Juan. Y ellos hacen algo. De inmediato corren hacia el sepulcro. Van juntos. Y dice que van deprisa, ¿verdad? Van los dos juntos, pero ¿quién llegó primero, hermanos? Dice la Escritura que llegó primero aquel al cual el Señor Jesús amaba. ¿Saben quién era ese discípulo amado? Juan. ¿Y sabe quién estaba escribiendo este evangelio? Juan. Entonces él corrió, llega primero y hace dos cosas. La primera es que ve los lienzos. ¿Cuáles lienzos, hermanos? Con los que se envolvían los cuerpos cuando los ponían en las tumbas. Eso fue lo que él vio. Pero dice que sucedió otra cosa con Juan. No entró. Él no entró. ¿Quién llegó inmediatamente después? ¿Quién llegó en segundo lugar? Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Dijo, con permiso, y él se metió. ¿Ustedes se acuerdan cómo era Pedro? Aguerrido. Se lanzaba, ¿verdad? A veces muy apresurado para hablar. Bueno, en este caso él llegó después, pero entró. Él sí entró al sepulcro y también vio los lienzos. Exactamente igual que Juan. Pero ¿qué creen, hermanos? Esta palabra, vio los lienzos, la expresión
de Juan es una mirada superficial. En el original esa palabra habla de una mirada superficial, así como que de carrerita. Pero la expresión cuando dice que Pedro vio los lienzos, habla de una mirada intensa. Así es de que vieron de manera diferente. Era el mismo cuadro, pero lo vieron de forma diferente. Ahora, ¿qué observó Pedro? Porque su mirada fue intensa al estar viendo los lienzos. Él observa que hay un lienzo más que había sido puesto ¿en dónde? En la cabeza del Señor Jesús. Y ese sudario que le llaman también ese lienzo estaba aparte, hermanos. No estaba con el resto de los lienzos que vieron tanto Juan como Pedro. Pero como Pedro sí entró, él se percató de esto, que había un lienzo aparte. Y no solamente estaba aparte, hermanos, dice que estaba enrollado. Otras versiones dice que estaba bien doblado aparte. Otra versión dice que estaba envuelto, pero estaba aparte. Eso es lo que pudo observar Pedro, porque su mirada fue intensa. Ahora, hermanos, en las Escrituras todo tiene sentido. Todo tiene un porqué. Todo nos da una razón. Porque a veces nosotros no entendemos algunas cosas porque no conocemos las costumbres que existían, no conocemos las tradiciones que había y puede ser que lo leamos tan de corridito que no nos damos cuenta. Fíjese bien, había una tradición que decía que cuando el señor de la casa estaba comiendo y tenía que levantarse, retirarse de la mesa por alguna razón, el siervo tenía que observar, mirar fijamente. ¿Qué cosa? ¿Cómo había dejado su señor el lienzo, su servilleta? ¿Cómo la había dejado? Si la dejaba arrugada, significaba que ya había terminado. Así es que el siervo podía levantar y recoger todo lo que había ahí. Pero si el siervo observaba que ese lienzo estaba aparte, doblado, significaba que su señor iba a regresar. Significaba que aún no había terminado. Significaba que iba a volver. Así es que tenía un sentido. Ese lienzo, ese sudario doblado aparte. ¿Qué significa? No he terminado. Voy a volver. Ellos no lo habían visto. Lo vieron en la cruz. Lo sepultaron, pero no lo habían vuelto a ver. ¿Tiene sentido? Que miró fijamente y conociendo nosotros esta parte de la tradición, podemos entender, tenía sentido. El Señor, aunque ya no estaba en la tumba, estaba dejando un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Aún no hemos terminado. Voy a volver. Ahora, hermanos, finalmente Juan decide entrar. Finalmente se animó, porque se había quedado afuera. Se anima a entrar y aunque llegó antes, no entró. Recordemos eso. Ahora dice que vio lo que Pedro ya había visto. Ahora que estaba dentro podía mirar fijamente y percatarse de lo que había ahí, la señal que había dejado nuestro Señor. Y dice dos cosas de Juan, que vio y creyó. Si creyó ahí, ¿qué significa? Que no había creído antes. Y seguramente Pedro tampoco, ni ninguno de los discípulos, porque todos estaban escondidos. Tenían temor, tenían miedo. Su maestro había muerto. Así es de que ellos no habían entendido. Y es interesante que la Escritura dice que ellos no habían
entendido que iba a resucitar. No lo habían entendido. Ahora, hermanos, ¿y no les había dicho el Señor Jesús claramente que eso iba a suceder? Para los que están tomando nota, en Mateo capítulo 17 y los versículos 22 y 23 dice así: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso está escrito ahí en Mateo capítulo 17 y son palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Les había dicho o no que iba a padecer? ¿Les dijo que iba a morir? Sí, pero también les dijo que iba a resucitar. Y encontramos también en Mateo, cuando les vuelve a decir, en Mateo 20, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. ¿A los gentiles? Sí, lo iban a entregar a los romanos, que eran gentiles, para que le escarnezcan. ¿Alguien se recuerda qué hemos dicho que significa escarnecer? Es una burla que hace daño. Es una burla que humilla. Y lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos es que iba a ser entregado a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten y le crucifiquen. El Señor dijo de qué manera iba a ser que lo crucifiquen. Pero no terminó de hablar ahí el Señor Jesús. Les dijo, mas al tercer día resucitará. ¿Qué sucedió después de eso? Dice que volvieron con los demás. ¿Cómo creen que habrán regresado? Emocionados seguramente. ¿Por qué? Porque lo que dice es que no solamente vieron, sino que además, por lo menos Juan, dice que creyó. ¿Qué sucedió en este pasaje del capítulo 20, verso 11 al 18? ¿Qué sucedió con María Magdalena? Porque ya vimos lo que pasó con Juan, ya vimos lo que pasó con Pedro, pero ¿qué sucedió con María Magdalena? Ella, ¿se recuerdan que vio la piedra movida? Llegó a una conclusión equivocada, corrió a avisarles a Pedro y a Juan, dice el Evangelio de Juan. Se regresó con ellos, porque dice que se quedó llorando afuera, junto al sepulcro. Y estando ahí, hermanos, seguramente ya Juan y Pedro se habían ido, pero estando ahí, ella vio a dos seres angelicales. Dice la Escritura que vio a dos ángeles adentro del sepulcro. Estaba llorando, pero se animó a entrar y ver, y lo que ella vio fue algo sobrenatural. No lo vio ni Pedro, ni lo vio Juan, lo vio María Magdalena. Dos ángeles dentro del sepulcro que le preguntan, ¿y por qué lloras? Porque ella estaba afuera llorando. Dice, ¿pero por qué lloras? Y ella le da la respuesta, la conclusión equivocada a la que ella había llegado. Es que se llevaron a mi Señor. Ella está diciendo, es que se robaron el cuerpo de mi Señor, se lo llevaron. Después de eso ella ve al Señor Jesús. Pero ¿se acuerda que era muy de mañana? ¿Se acuerda que estaba oscuro todavía? Ella no lo reconoció. Cuando usted lo lea en casa se va a dar cuenta que ella no reconoció al Señor. ¿Hasta qué momento? Hasta que le llamó por su nombre. ¿El Señor Jesús le habló por su nombre a Juan? ¿A Pedro? ¿Vieron ellos a los ángeles? ¿Quién tuvo esa experiencia sobrenatural? María Magdalena. Ve a esos seres y después ve al Señor y lo reconoce hasta que Él le habla por su nombre. Y ella responde y le dice, Raboni. Esa expresión significa mi Señor. Ahí lo reconoce.
no solamente cuando le llama por su nombre, sino cuando se le revela el Señor Jesús a ella. Y el Señor Jesús le da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La encontramos en el versículo 17. Y es: ve a mis hermanos, regresa allá donde les fuiste a avisar, ve a mis hermanos y diles que tu Señor subió a su Padre y a vuestro Padre. Lo que dice es: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Eso es lo que le tenía que decir a los discípulos. El Señor subió a su Padre, que es nuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Era necesario mandarles ese mensaje porque estaban encerrados con temor. Su maestro había muerto. Así es que, hermanos, acompáñenme. Vamos a leer el verso 18 de aquí del capítulo 20 de Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No se las guardó. Ella obedeció y fue. Cumplió la instrucción del Señor. Mire, Juan y Pedro vieron las evidencias, pero María Magdalena vio al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muchos se quieren quedar viendo las evidencias y se pierden la oportunidad de ver al Señor. Muchos otros buscan los milagros del Señor y se pierden la presencia y comunión de aquel que hace los milagros. Ahora vamos a ver cómo narra este pasaje Lucas, el Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas era un hombre que investigaba con diligencia. Era diligente para investigar, para conocer las cosas desde su origen. Él era un médico, investigador. Y si usted dice: ¿y de dónde está sacando la hermana que era un investigador? Bueno, tome nota y lea, no ahorita, pero lea en casa Lucas 1:3. Cuando usted ve ahí, se va a dar cuenta de que investigaba diligentemente todas las cosas, buscando el origen. Y en el siguiente versículo de Lucas 1:4, él lo hacía para que Teófilo, a quien estaba escribiendo, conociera perfectamente bien la verdad de las cosas que se le estaban compartiendo. Así es de que Lucas era muy detallista. Sin embargo, hay cosas que Lucas no menciona. El Espíritu Santo guió a cada uno de los escritores de los evangelios para resaltar cosas en específico. Así es que acompáñeme a Lucas capítulo 24, de donde estábamos el evangelio anterior. 24, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Es el mismo pasaje, pero ahora descrito por Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hagamos un alto, hermanos. ¿Se acuerda que leímos en Juan que quién fue? María Magdalena. Si nosotros leemos el capítulo 23, casi al final, en el verso 55, dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Ahora seguimos el siguiente versículo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes, hermanos? Esas mujeres que habían comprado las especias aromáticas y algunas otras mujeres con ellas. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, hermanos, siento que el Espíritu Santo nos dice a nosotros lo siguiente: acordaos de lo que les ha hablado. Acordaos de lo que ya les ha dicho. Tenemos que acordarnos de las palabras que Dios ya nos ha hablado. En este momento se les está diciendo a estas mujeres: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, estas son las palabras que les dijo, y ellas estaban ahí. ¿Se acuerdan que venían con él desde Galilea? Pues en Galilea fue donde les dijo estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras. Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quién? A los 11. No solamente a Pedro y a Juan. Lucas investigó y se enteró de que les avisó a los 11 y a todos los demás. Verso 10. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, que se llenaron de gozo y de alegría. Hubiera sido bueno, ¿verdad? Pero no dice así el texto. ¿Qué es lo que dice? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Verso 12. Pero levantándose Pedro, acuérdese que Pedro así era. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Mire que Lucas aquí no tomó en cuenta a Juan. Lo sorprendente era que Pedro corrió, y eso es lo que dejó plasmado el Evangelio de Lucas. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, de lo que había visto en ese lugar. Amén. Hermanos, quiere decir que no solamente fue María Magdalena, aunque el Evangelio de Juan solo la menciona a ella. Había más mujeres, ya vimos quiénes eran. No solo María Magdalena, también estaba María, la madre de Jacobo, estaba también Juana y otras mujeres más. Y decía, hermanos, Lucas nos da un poquito más de detalles de la conversación con los ángeles. Un poquito más de detalles. ¿Cuántos varones angelicales eran, hermanos? 2, con vestiduras resplandecientes. ¿Qué eran, hermanos? Ángeles. ¿Y qué tuvieron las mujeres? Todas las que ya mencionamos. Tuvieron temor. Yo no sé si usted, hermano, de repente ve a un par de ángeles. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Qué sentiría nuestro corazón? En el caso de ellas es que tuvieron temor. Y viene esa palabra, esa pregunta extraordinaria de decirles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿A qué iban ellas, hermanos? Al sepulcro. ¿A qué habían ido? ¿Qué habían comprado antes? Especias aromáticas. ¿Para qué se usaban? Para ungir los cuerpos, para evitar el olor de la descomposición. Ellas iban a ungir el cuerpo del maestro porque hacía 3 días que había muerto y seguramente estaba en proceso de descomposición. Ellas iban a ungir el cuerpo
del Señor. Por eso se habían preparado con sus especias aromáticas. ¿Y qué es lo que encuentran? La piedra removida y los ángeles diciendo: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Él dijo que iba a resucitar, ¿o no? Así es, de que había resucitado, y les dice: no está más aquí, ya no está aquí. Así es que no necesitan ungirlo. Ya no es necesario que hagan eso, porque Él ha resucitado. Y les dice algo más: acuérdense, acordaos, es como viene aquí en la Escritura. Acuérdense, recuerden lo que les dijo desde Galilea, que sería entregado, que sería crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? ¿Lo entendieron o no lo entendieron los discípulos? ¿Y las mujeres? Tampoco. Tampoco las mujeres lo habían entendido. ¿Por qué? Porque iban a ungir el cuerpo del Maestro. Ya era el tiempo de que hubiera resucitado, pero ellas no habían entendido tampoco. ¿O será que se les olvidó, hermanos? ¿Será eso? ¿Que se les habrá olvidado? Probablemente se les olvidó con el dolor, con la tristeza, pudiera ser. Pero hermanos, ¿y nosotros? ¿Será que el dolor, la tristeza, la desesperación, las circunstancias adversas hacen que se nos olvide lo que ya el Señor nos ha dicho? ¿Las promesas que ya nos ha dado? ¿Será acaso que estamos como estas mujeres? Ya era el tercer día, hermanos. Ellos tenían que estar esperando, ya es el tercer día, Él dijo que iba a resucitar. No, ellas fueron a ungir el cuerpo inerte de su Señor. Pero cuando los ángeles les dicen: acuérdense de lo que les dijo allá desde Galilea, entonces mire, les resplandeció la memoria. Dice que se acordaron. Hermanos, el día de hoy nos pasa lo mismo. Fácilmente olvidamos sus palabras. Fácilmente olvidamos sus promesas. En aquel momento, los ángeles les recordaron a ellas lo que el Señor había dicho. Pero el Señor, que es maravilloso, el día de hoy nos ha dado su Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros para que nos recuerde las cosas y las palabras que nuestro Dios nos ha hablado. Hoy tenemos una bendición mayor, no necesitamos un ángel que nos venga a hablar. Es el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, que nos recordará todas las cosas. Así es que, hermanos, démosle lugar en nuestras vidas al Espíritu Santo. No lo contristemos, no lo apaguemos. Démosle la libertad para que nos recuerde. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué tendría que recordarnos el Espíritu Santo del Señor? ¿Qué nos tendría que recordar, hermanos? ¿Cuánto nos ama? Que nos ha escogido, que hay un propósito para nuestras vidas, que no estamos solos, que ha dejado a ese maravilloso Espíritu Santo para recordarnos las palabras de Jesús. Y sabe también que nos tiene que recordar que nos podemos acercar hasta el trono de su gracia y ahí encontrar el oportuno socorro cuando tenemos las dificultades que agobian nuestra vida. Tenemos la libertad de llegar hasta su presencia y hacerlo confiadamente. No con temor de ¿será que me va a escuchar? Confiadamente. Porque, hermanos, cuando el Señor murió en esa cruz, cuando dijo consumado es, dice la Escritura que el velo que estaba en el templo se rasgó en dos, se partió. Mire, el velo impedía que la gente pudiera entrar. El sacerdote especial solamente una vez al año podía entrar. Y mire, no era fácil que ese velo se rompiera. Parece ser que tenía un grosor, esa cortina
de aproximadamente 10 centímetros. Alguien decía que ni con 2 caballos tirando uno hacia el otro lado, uno a un lado y el otro al otro, podrían romperlo. Ese velo se rasgó. Y no es como una telita, imagínese 10 centímetros de espesor. Así de grueso era el velo. ¿Y sabe cómo se rasgó? De arriba hacia abajo. Eso solo lo podía hacer Dios. Solo el poder de Dios podría haber hecho eso. ¿Qué más hicieron estas mujeres? Van con los discípulos a decirles lo que acaban de vivir. ¡Qué maravilloso! No solamente fueron con Juan y con Pedro, dice que fueron con todos, con los 11 y todos los demás. Y lo más triste de este momento es que ellos no creyeron. El día de hoy, hermanos, a pesar del testimonio de las personas, muchas personas no creen. Es que el Señor me sanó, es que no estabas tan enfermo. No les creyeron. Es tiempo de que nosotros creamos, hermanos, las palabras de nuestro Señor. Cuando Pedro se levanta, va al sepulcro y dice que Pedro entra y ve los lienzos. Y seguramente es con esa mirada fija y profunda, la que examina, la que se da cuenta lo que está en ese lugar. ¿Por qué? Porque regresó maravillado. Ahora se dan cuenta que Lucas no mencionó nada de lienzo doblado aparte. Los otros evangelios sí. Lucas no lo consideró, pero sucedió. Por eso Pedro está maravillado de lo que había sucedido ahí, adentro del sepulcro. Y decía un escritor, ¿y de qué estaría maravillado? ¿Estaría solamente asombrado o realmente estaba teniendo fe, diciendo es verdad? Lo que el maestro dijo es real, es verdad. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, hermanos, encontramos que la Escritura nos relata que el Señor Jesús se presentó, así como lo hizo con María Magdalena, también lo hizo con un par que iba caminando hacia Emaús, y luego ellos no lo reconocieron, pero decían después, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba enseñando las Escrituras? Caminó con ellos, no lo reconocieron, comió con ellos, no lo reconocieron, hasta que partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Les costaba creer, hermanos. Así como también a nosotros muchas cosas nos cuesta trabajo creer. Pero es tiempo, porque el Señor viene pronto. Es tiempo de que creamos. Ellos estaban viviendo ese momento. Hacía unos días, 3 días que el Señor había muerto. Así es de que ellos están entre el temor, la tristeza. Les costó trabajo creer. Pero hermanos, tenemos años en el Evangelio. ¿Nos sigue costando trabajo creer? ¿Nos sigue costando trabajo obedecer? ¿Nos sigue costando trabajo decir, sí, Señor, hágase tu voluntad? Que no sea así, hermanos. ¿Qué encontramos en estos discípulos tiempo después? Porque el Señor estuvo con ellos, comió con ellos, caminó con ellos muchos días después de que resucitó. Hasta que llegó el momento que subió a los cielos. Cuando Él ascendió, les dijo, van a tal lugar y ahí esperen, hay una promesa para ustedes. Y esa promesa se cumplió en el día del Pentecostés. Y la pregunta, hermanos, es, ahora, en este momento, en el libro de los Hechos, ¿cómo es que todo lo que había sucedido transformó el corazón de estos discípulos, el corazón de estos apóstoles? Porque antes estaban atemorizados, incrédulos, considerando una locura lo que les acababan de decir las mujeres. ¿Cómo están ahora? Acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Son los mismos personajes, son los mismos hombres. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Aquí está hablando Pedro, hermanos.
Es su primer discurso de este pescador. ¿Qué dice el verso 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Era imposible que la muerte detuviera a Jesús. Verso 32. A este Jesús, de este del que les estoy hablando, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús, dice, que ustedes entregaron, que aquellos impíos crucificaron, a ese Dios lo ha levantado y lo ha resucitado. Y dicen ellos ahora, y nosotros somos testigos. Ahora había habido una transformación en su corazón. Habían creído completamente las palabras del Señor. Somos testigos. Ahora no solamente entendemos, también creemos y testificamos. Porque lo que Él está haciendo es testificar, el dar testimonio de Jesús. Amén. Otro momento, aquí mismo en Hechos, capítulo 3, 13. Y leemos hasta el 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se recuerda, hermanos, que Pilato quería dejar libre a Jesús? Él quería, pero los judíos no se lo permitieron. Él quería, y aquí lo está declarando Pedro, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí ya no era el primer discurso de Pedro. Aquí ahora estaban en el pórtico de Salomón, porque habían curado a un cojo, pero ellos dijeron, en el nombre de Jesús. No ellos, es en el nombre de Jesús. Y ellos estaban glorificando al Hijo de Dios, a Jesús, diciendo que Dios lo había resucitado de los muertos y que ellos, una vez más lo dicen, somos testigos. Ellos eran testigos. Es lo mismo, el mismo hecho, pero ahora en el concilio. Capítulo 4. Nuevamente están aquí en el capítulo 4, verso 9 y 10. Como se había sanado ese cojo, pues andaban con el problema, ¿verdad? En nombre de quién lo hacen, quién les dio permiso, por qué lo hacen. Allá en el pórtico de Salomón dieron la explicación, pero ahora los traen ante el concilio. Y entonces dice el verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué cosa? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en su presencia sano. ¿Quién lo sanó? ¿Pedro? No, lo sanó Jesús de Nazaret. Amén. Lo hicieron en el nombre de Jesús. Así es que, hermano, cuando usted haga algo, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Quiere ayudar a alguien? Hágalo
en el nombre de Jesús. Quiere visitar a alguien, cualquier cosa que el Señor le mueva a hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el verso 12 de aquí mismo? ¿Qué aprovechó Pedro para decirle ahí a los sacerdotes en el verso 12? En ningún otro hay salvación. Ningún otro murió en la cruz. Ningún otro derramó su sangre por mí. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. Es el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es nombre sobre todo nombre. En ningún otro hay salvación. ¿Y cuál fue la reacción de estos sacerdotes, hermanos? Verso 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Eso están diciendo los sacerdotes. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Vamos a amenazarlos. ¿Le suena familiar a usted, hermano? No hables en el nombre de tu Dios. No hables en el nombre de Jesús. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, porque se pusieron de acuerdo los sacerdotes, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan. ¿Quiénes fueron al sepulcro, hermanos? Pedro y Juan. Aunque les avisaron a todos, ¿quiénes se decidieron correr e ir? Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos que decir esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de declarar lo que hemos conocido del Señor en su palabra. No podemos dejar de decirlo. Conviene que yo declare las maravillas del Señor. Y eso es lo que ellos están haciendo, declarando las maravillas del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Puede ser que igual que a Pedro y a Juan, seamos rechazados por declarar las palabras del Señor. Es posible que sí seamos también rechazados. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver del versículo 1 al 4. ¿Quién está hablando aquí? ¿Pedro? ¿Juan? Es la carta que se escribió a los Corintios. ¿Quién le escribió a los Corintios? Pablo. Ya no es Juan y no es Pedro. Ahora es Pablo. Y dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estaba escrito y se cumplió. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto? Ustedes deben recibir el evangelio. Y muchas personas el día de hoy no quieren recibir el evangelio. Pero a ellos les dice, ustedes deben recibir el evangelio, deben perseverar en el evangelio y deben retener las palabras de este evangelio. ¿Cuáles son esas palabras del evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados.
Eso estaba escrito, hermanos. Que fue sepultado, también estaba escrito. Fue sepultado en un lugar que nadie había usado. ¿Y qué más? Que resucitó al tercer día. Hebreos 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo que el Señor, el Dios de paz, haga algo con ustedes. Los haga aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Que el Señor nos haga aptos, pero ¿sabe qué se requiere? Que se lo permitamos. Si usted no lo permite, hermanos, si no lo permite, el Señor no lo va a obligar. Porque el Señor es un caballero, dicen muchas personas, es respetuoso. Nos ha dado la oportunidad de decidir. Decidamos bien, hermanos. Permitamos que Él nos haga aptos para toda buena obra. ¿Qué más? Que hagamos su voluntad. Pero para hacer su voluntad, hermanos, necesitamos anhelarlo. Anhelar hacer su voluntad. Porque lo que más deseamos es hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que cambiar, anhelar su voluntad para que la hagamos. Y que podamos hacer lo que es agradable delante de Él. Para poder realizar eso, hermanos, tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos. Para que Él haga en nosotros todo eso que es agradable. Lo acabamos de leer, tenemos que rendirnos. Y esto, hermano, que leímos en estos últimos 2 versículos, es todo el proceso de santificación. Santificarnos, cuando renunciamos a nuestra propia voluntad y anhelamos la suya, cuando le permitimos que nos haga aptos, estamos renunciando a lo que nos gusta para que crezca Cristo en nosotros. Eso es santificación y es un proceso constante. Si no estamos dispuestos a hacer eso, vamos a seguir perdiendo tiempo pensando que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Que sea el Dios de paz, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que nos haga aptos, el que nos haga hacer su voluntad, que nos prepare para todo lo que es agradable delante de Él. Y que nosotros podamos decir, Señor, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Amén. Amén. Él resucitó. Y lo están celebrando en muchas partes del mundo. Pero mañana vivirán como ellos quieren, haciendo su propia voluntad. Los hijos de Dios no pueden hacer eso. Porque cada día recordamos quién vive y quién reina, quién murió y quién resucitó. Y lo recordamos todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos esos momentos que tus discípulos y las mujeres vivieron, Señor. Algo maravilloso, comprobando que tus palabras eran ciertas. Tú dijiste que ibas a resucitar y lo hiciste, Señor. Hoy queremos pedirte, mi Dios, que nuestro corazón esté abierto, dispuesto a creer tus palabras. Que nunca olvidemos las palabras que tú nos has hablado, Señor. Y hoy y mañana y siempre celebraremos que tú vives y reinas, que tú eres el Rey de nuestras vidas y que por siempre, Señor, tú reinarás. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Todas las semanas deben ser santas para los hijos de Dios, apartadas para el Rey. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una semana preciosa en el Señor. Aleluya.